su momento el fiscal Chávez Cotrina hizo una culpa y dijo, señores, asumo la culpa de que hemos venido aplicando mal el delito de crimen organizado. Porque a todos le hemos imputado crimen organizado. Claro, porque obviamente yo, fiscal común, veo un caso que está más o menos difícil, es sobrecarga para mí, mejor se lo paso a crimen, y el crimen lo ve. El crimen finalmente tiene 3 años para investigar y en 3 años pues verá. Realmente está sometido a un escarnio público porque ahora que incluso se difunde esto por Justicia TV y demás, es una cuestión particular, ¿no? Porque el código es muy claro en decir que la investigación preparatoria es reservada. Sin embargo, tú prendes Justicia TV y tienes prisiones preventivas, embargos, pero eso en teoría es reservado. Entonces, y yo no veo que haya un debate previo en el que finalmente se consulten si estás de acuerdo con que se difundan tus datos. O sea, finalmente, si el Poder Judicial decidió que esa audiencia sea pública, va a ser pública, ¿no? Y claro, como tú dices, con eso está más que afectada la presunción de inocencia. Pero cuando más bien nos encontramos en situaciones como las que hoy tenemos, donde las diligencias preliminares no son más que una extensión de la investigación preparatoria formalizada, porque hoy por hoy para eso se utiliza la preliminar, entonces sí es necesario prever, por ejemplo, cuál sería el efecto del control de plazo ante las diligencias preliminares. Correcto. Entonces yo creo que por ahí es un tema que hay que revisar qué podríamos hacer al respecto. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Grishley. Soy Hugo Mendoza y estamos por Grishley TV todos los martes a las 7 de la noche. Como ya es de costumbre, el día de hoy tenemos también un invitado especial con quien vamos a conversar y un poco analizar esta figura del control de plazo. ¿Qué significa? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se aplica dentro de una investigación en materia penal? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Y cuáles son los problemas que se ha podido encontrar en la práctica? Todo eso vamos a tratar de conversar el día de hoy con nuestro invitado Jorge Zúñiga Escalante, abogado penalista y reconocido docente universitario en materia penal y procesal penal. Bienvenido, Jorge, a nuestro programa. Muchas gracias, Hugo. No, agradecido en principio la invitación tuya y en especial también del equipo de Grishley TV. Me parece, como conversábamos al inicio, antes de empezar la grabación, es una iniciativa interesante, necesaria, porque claro, los tiempos van cambiando y en ese cambio justifica adecuarse a los nuevos medios y sistemas de comunicación. Las redes sociales hoy por hoy son el boom de ello y creo que este portal, este canal va a ayudar un poco a poner en vitrina el conocimiento jurídico que Grishley nos trae, ¿no? En este caso a través de las entrevistas que muy bien diriges tú y acompañas con cada panelista que viene por este set. Correcto, muchas gracias. Y esa es la idea, ¿no? Tratar de contribuir un poco a la academia con análisis críticos, que es lo que principalmente importa cuando uno analiza o revisa una institución, como en nuestro caso, una institución jurídica. Y para eso el día de hoy vamos a conversar sobre el control de plazo, ¿no? Y quería que nos comentes un poco qué es el control de plazo, cómo se aplica, cuál es el papel que juega dentro de nuestra investigación en materia penal. Claro que sí. En principio, para poder hablar del control de plazo, no lo podemos hacer sin entender por qué surge el control de plazo. Cuando se inicia el modelo de proceso, el modelo de reforma del proceso penal, se establece o se identifica una serie de problemas, ¿no? El Código Procesal Penal se instaura en el Perú como una política pública o como la primera política pública en materia de justicia. Por ende, el enfoque es desde la perspectiva de políticas públicas, no una reforma legislativa cualquiera. Si revisamos el Perú a diario, nosotros vemos las modificaciones que se hacen día tras día y finalmente uno se tiene que adaptar, digamos, a la modificación. El Código Procesal Penal no se implementó de esa manera porque era una política pública. Es por eso que el Código Procesal Penal se implementa por decreto judicial, tiene ajustes, reajustes, campaña comunicacional, capacitaciones, etcétera. Y en ese estudio de árbol de problemas que se hacían al sistema penal en su conjunto, se identifica que uno de los principales problemas, no el único, pero uno de los tantos, era que los procesos duraban demasiado. Porque teníamos que el proceso, si bien es cierto, tenía una instrucción con un plazo legal, habilitaba una prórroga, pero no decía cuántas veces podía prorrogarse. Entonces se prorrogaba 1, 2, 3, 4, 5, y teníamos procesos pues infinitos.
Entonces dijeron, oye, tenemos que subsanar ese problema. ¿Cómo lo subsanamos? Estableciendo plazos. Hoy por hoy el Código Procesal Penal de 2004, vigente a nivel nacional, tiene plazos para las diligencias preliminares, para la preparatoria, para la etapa intermedia y plazos que deben maximizarse por audiencia en juicio oral. Entonces, oye, pero el asignar un plazo no me garantiza que lo respetes. Entonces tengo que establecer un mecanismo procesal dentro de este para poder garantizar que este plazo se cumpla. Se crea así el control de plazo. Y entonces se prevé que, a fin de evitar que se repitan situaciones de investigaciones extensas que afecten la presunción de inocencia o que finalmente no garanticen el derecho al plazo razonable, tenga un mecanismo para que el juez pueda obligar, por decirlo así, al fiscal a formular un requerimiento. Pero también estableció la posibilidad que se aplique también en el supuesto de las diligencias preliminares. Correcto. Entonces tenemos control de plazo a nivel de diligencias preliminares y control de plazo a nivel de investigación preparatoria. Y entonces el legislador en su momento se puso en ambos supuestos, pero hubo un problema de concepto, por lo menos a mi modo de ver. Y el problema de concepto vino porque no se dejó en claro, o probablemente se trastocó en el tiempo, la finalidad de las diligencias preliminares. Y entonces, cuando yo reviso el control de plazo, yo voy a identificar que el control de plazo en investigación preparatoria tiene una consecuencia, y está expresamente en el código. Dice, oye, cuando se declare fundado el control de plazo, el juez puede declarar fundado el control de plazo y disponer que el fiscal, en el plazo de ley, emita el requerimiento que corresponde, acusatorio o de sobreseimiento. Pero ya está establecido. Entonces, quien concluye la investigación es el juez. O finalmente le ordena concluir, que es casi lo mismo. Sin embargo, esta consecuencia no se establece en el caso de las diligencias preliminares. Solamente se deja abierto que puedo recurrir al control de plazo. Pero no me dice cuál es la consecuencia jurídica. ¿Qué toca hacer? Hay una casación que es la 154-2012 ANCASH, que establece como doctrina jurisprudencial que ante el vencimiento del plazo de las diligencias preliminares precluye la posibilidad de formalizar la investigación preparatoria. Y entonces, ante dicho supuesto, toca automáticamente pasar de la preliminar a la intermedia. Es el razonamiento que tiene la Corte Suprema en esta casación, que es doctrina jurisprudencial vinculante. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de los jueces la aplican? Esto obedece a un problema que también tuvo en su momento respecto al concepto de plazo razonable del Tribunal Constitucional. Cuando se empieza a discutir el plazo razonable de juicio ante el Tribunal Constitucional, la primera medida es declarar que se ordene la automática exclusión del procesado por exceso del plazo razonable. Luego se modifica y se dice, no, vamos a dar un plazo, 3 meses. Y luego dicen, bueno, vamos a dar un plazo y si no, habrá que ver qué hacemos, ¿no? Pero finalmente eso mismo pasó en las diligencias preliminares. Entonces, eso tenía sentido y a eso iba con las diligencias preliminares, en tanto que las diligencias preliminares eran para aquellos actos urgentes inaplazables. Correcto. Entonces, claro, si yo entiendo por actos urgentes inaplazables, individualizar al presunto autor, y en todo caso verificar que la acción penal no ha prescrito, que no tengo ninguna causa, una cuestión previa, alguna cuestión prejudicial que debe ejecutar, puedo formalizar la investigación preparatoria. Parece sensato pensar que no es necesario establecer una consecuencia jurídica al vencimiento del plazo de diligencias preliminares. Pero cuando más bien nos encontramos en situaciones como las que hoy tenemos, donde las diligencias preliminares no son más que una extensión de la investigación preparatoria formalizada, porque hoy por hoy para eso se utiliza la preliminar, entonces sí es necesario prever, por ejemplo, cuál sería el efecto del control de plazo ante las diligencias preliminares. Correcto. Entonces yo creo que por ahí es un tema que hay que revisar qué podríamos hacer al respecto. Lo que planteas es bastante interesante, ¿no? Porque con esta casación que hablas de ANCAS y donde se aplica este principio de preclusión y ya no tocaría o ya la Fiscalía perdería la oportunidad de utilizar ese plazo de investigación preparatoria, sino saltar a la intermedia, también podría decirse, ¿y tú qué opinas ahí? Te hago la pregunta, ¿no se estaría afectando esta facultad postulativa que tiene siempre el Ministerio Público de decir, oye, pero yo quiero formalizar? A lo mucho me acarreará una responsabilidad administrativa, pero finalmente yo quiero formalizar para seguir investigando y no me puedes llevar a una etapa intermedia bajo el principio de preclusión y ahí añádale esos argumentos de búsqueda de la verdad, de generar vacíos de impunidad, que le estás limitando la actuación al Ministerio Público, etcétera, etcétera.
En realidad eso es interesante porque esta misma casación 154-2012 Ancash hace esa distinción y se hace esa misma pregunta y distingue la facultad constitucional del Ministerio Público para la acusación de aquella que es para la formalización de la investigación preparatoria. Y la Corte Suprema dice, en esa casación dice, oye, la facultad que le ha otorgado la Constitución al Ministerio Público es la de acusar. Y esa facultad es irrenunciable. Entonces yo, juez, no se la puedo olvidar. Ergo, si yo, juez, en un control de plazo le ordeno al fiscal que en el plazo de 15 días emite el requerimiento acusatorio de sobreseimiento y se pasa de los 15 días, esa facultad no precluye. Y ahí entonces lo puedo mandar a control interno o cualquier otro supuesto, pero no precluye. Pero en el caso de la formalización de la investigación preparatoria, esa no es una facultad constitucional. Y no siendo una facultad constitucional, sino más bien una prerrogativa del Ministerio Público para continuar investigando, sí puede ser pasible de aplicar la preclusión. Y claro, y tiene mucho sentido, ¿no? Porque finalmente la naturaleza de la investigación es justamente para determinar si es que hay el estándar de suficiencia para acusar. Entonces, si no hay ese estándar, hace sentido. Entonces, ahora, ¿cómo evito la impunidad? Eso también es cierto, porque claro, oye, ¿qué pasa con este fiscal que por sobrecarga de casos no ha podido atender la investigación de manera prolija, debida, y se le ha vencido el plazo y finalmente esperaba realizar una serie de diligencias en la investigación preparatoria? Existe la posibilidad de lo que va a ser la investigación suplementaria. Probablemente ahí habría que integrar disposiciones, porque finalmente la investigación suplementaria está pensada en quienes se oponen al sobreseimiento, ¿no? Pero yo creería que podría integrarse el esquema de la investigación suplementaria y el propio fiscal formular un requerimiento de investigación suplementaria, ¿no? En razón a los términos que tendría que justificar. Probablemente no lo salvaría de pasar a control interno, pero yo creo que sí le daría una garantía constitucional al plazo razonable de la investigación. Correcto. Entonces, si el juez de la investigación preparatoria es el garante de los derechos fundamentales, primero, ya está por dado de que hay una vulneración del plazo razonable. Pero para evitar que esta vulneración se extienda por el plazo máximo de cualquier investigación preparatoria, el juez la va a limitar. Y la va a limitar en función de la razonabilidad de este caso en concreto. Es un poco siguiendo el parangón de lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en los casos de plazo razonable. Entonces yo creo que por ahí es donde viene la serie. Lamentablemente la Corte Suprema no ha llegado a eso. Es más, en los casos donde la afectación es mayor, que es en los casos de crimen organizado, lo que ha dicho, en todos los casos, por lo menos no son muchos en realidad, son básicamente 3 casos. En el caso Centralita, en el caso Keiko Fujimori y en el caso Fuerza Popular, en los 3 ha dicho, señores, yo me aparto de la casación 154-2012 Ancash, en tanto que esa casación es previa a la 30.077, que es la ley de crimen organizado. Entonces, tomando en cuenta que esto obedece a un momento posterior, no le puedo aplicar una jurisprudencia previa, más aún si por la propia naturaleza de una investigación o una presunta organización criminal, pues compleja, una estructura, más personas, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde probablemente la Corte Suprema no ha afianzado por defender el derecho al plazo razonable. Claro, por la naturaleza del delito y la gran complejidad que verdaderas organizaciones criminales dentro de un proceso penal, pues realmente sí amerita un mayor despliegue de investigación que tenga que hacer la Fiscalía. Pero en estas casaciones que mencionas, lo que sí dejó en claro la Corte Suprema es señalar que si bien es cierto, no lo puede limitar como en esas casaciones que mencionaste, pero sí lo tiene que hacer antes del vencimiento. Porque si pasa el día de vencimiento, vencía hoy y el fiscal emite una disposición fiscal mañana o de acá 2 días, esa ampliación ya no tiene ningún efecto y corresponde que se pronuncie, en este caso si es una preliminar, pues formalizando, que no le quita ni siquiera la formalización, ¿no? Formalizando o, bueno, tomando la decisión de archivar si cree el caso. Correcto. Ese es el problema. Claro, aquí la lógica es, se supone que la figura del juez de investigación preparatoria, que bajo el Código chileno es el juez de garantías, que siguen finalmente el mismo modelo, porque el chileno y el peruano, el colombiano y el ecuatoriano parten del modelo del Código Procesal Penal para Latinoamérica. Y entonces en ese código se establece que el rol del juez de la investigación preparatoria es de juez de garantías. O sea, es un juez que va a garantizar los derechos fundamentales. Esto es, cualquier vulneración de un derecho fundamental, él tiene que autorizarlo, y cuando hay una vulneración no autorizada, él tiene que sancionarla y garantizar ese derecho. El problema está en que, bajo el esquema del juez penal tradicional, el juez de la investigación preparatoria ha dejado de lado ese juez tutelar. O sea, yo siempre digo esto, si tú ese caso lo pasas por el tamiz de un juez constitucional versus el tamiz de un juez penal, el juez constitucional va a ver que es manifiesta la vulneración al plazo razonable. Y tiene que encontrar una medida que finalmente satisfaga la forma de garantizar este derecho.
Lamentablemente, en el caso penal, se va por una cuestión más procedimental. Dicen, bueno, ok, se te venció el plazo, entonces formaliza. Pero eso no garantiza el derecho al plazo razonable. Así es. ¿No? O finalmente no reivindica el derecho al plazo razonable. Finalmente, el plazo o el tiempo como unidad de medida es un bien que no regresa, ¿no? Entonces, en esa lógica, tiene que encontrar medidas compensatorias. ¿Qué medidas compensatorias? Una podría ser el plazo de una investigación suplementaria acotada, donde finalmente una investigación que tiene un plazo muy extenso la podemos acotar a un plazo menor. Porque además, en el caso del crimen organizado, y si bien es verdad, estamos hablando de que tiene una estructura compleja, diversos integrantes, puede haber personas jurídicas y demás, recordemos que la discusión en realidad, para mí por lo menos, versa en las diligencias preliminares, donde por la propia naturaleza de las diligencias preliminares no podríamos hablar en sí de una organización criminal. O sea, lo que nos lleva al problema primigenio que hablabas. El problema está en el concepto de las diligencias preliminares. Cuando yo entiendo el concepto de diligencias preliminares, como tal, o sea, verificar aquellos actos urgentes inaplazables, individualizar el presunto autor, víctimas, elementos probatorios urgentes, entonces es inocuo la posibilidad de la caducidad o no. Pero claro, cuando yo asumo las diligencias preliminares equivalables a la investigación preparatoria, entonces ahí sí hay un efecto, ¿no? Porque finalmente voy a restringir ello. Y ese es el gran problema, creo, y aquí hay que recalcarlo, que lo que acabas de señalar, que lamentablemente no se entiende ni se quiere entender y ni se aplica de manera correcta lo que significan las diligencias preliminares. Como bien señalas, son aquellos actos urgentes, inaplazables y punto. Además, teniendo en cuenta que la norma para que un fiscal pueda formalizar investigación preparatoria, también su estándar no es muy alto, es identificar al imputado, elementos mínimos que lo vinculen con el delito y que el delito en sí mismo no haya prescrito, y punto, y formalice. Entonces, como bien señalas, yo puedo recabar esos actos urgentes, inaplazables, perennizar la evidencia, realizar todos los actos que en el momento de la noticia criminal que el fiscal haya recibido, haya podido hacer, y todo lo que venga después, si ha mandado a hacer una pericia, si es un caso de drogas, si es un caso de violación, etcétera, que de hecho va a demorar por la carga y todo que tiene la administración de justicia, en este caso todo el sector público, pero con que yo ya he iniciado y haya dispuesto y tenga la sindicación de una persona, como dice la víctima, pues simplemente paso a la formalización y continúo para recabar aquellos actos de investigación que terminen de respaldar o no mi hipótesis de investigación. Pero eso vemos en la práctica que no se hace, y ahí te traslado también la siguiente pregunta. ¿Por qué si para nosotros estamos hablando, y creo que todos lo entienden, leer la norma, todos los fiscales en su momento, que tú también has sido testigo de la ola de la reforma, se han capacitado, se han hecho sin número de capacitaciones sobre lo que significa, lo que son actos urgentes, inaplazables? El artículo 342 creo que establece como plazo 60 días para investigación preliminar, o dice otro plazo que según el fiscal, de acuerdo a la complejidad del caso, pueda disponer, y eso se pervirtió y se llevó al extremo, que tenía que salir una casación, y ahora tenemos en casos de investigación preliminar compleja hasta 8 meses, cuando se puso 60 días y todo lo demás. Y esto es más o menos claro. ¿Por qué se terminó pervirtiendo la investigación preliminar, alargándolo casi como si fuera una investigación preparatoria? Y como bien decías, si tomo ese término, es una parte de la investigación preparatoria extendida a la investigación preliminar. ¿Por qué crees que ha pasado? Yo creo que hubieron varios factores, ¿no? Pero claro, dentro de los sitios que tuvieron el primer problema y que finalmente ayudó un poco a gatillar esto, y obedece a una casación que se emite en la libertad, que es la que tú mencionas. El Código Procesal Penal, cuando se aprueba, dice que las diligencias preliminares tienen un plazo de 20 días. Así empezó. Y ocurre que por razones coyunturales, cuando se implementa en el Distrito Fiscal de la Libertad, hubieron problemas políticos a la interna del Ministerio Público que habilitaron que al momento de la distribución presupuestal no se asigne un presupuesto significativo como el que demandaba la reforma procesal penal. Y entonces el Ministerio Público en el Distrito Fiscal de la Libertad por 3 años tuvo problemas presupuestales en términos de personal, equipos, etc. Entonces, eso generaba sobrecarga procesal. La sobrecarga procesal, bajo el esquema de semáforos que traía el fiscal, con el rojo, amarillo y verde, según el vencimiento del plazo, les traía problemas. Eso propicia a que haya una modificación legislativa y se modifique el plazo de las diligencias preliminares de 20 a 60 días.
En paralelo sale la casación de libertad y en esa casación de libertad lo que dicen, oye, las diligencias preliminares ya no van 60, sino pueden alcanzar hasta el plazo máximo de la investigación prepararia. 120. Que en ese entonces eran 120 y 8 meses en casos de corrupción de funcionarios, porque todavía no había crimen organizado. Pero el caso seguía sobrecargándose. Entonces, ¿qué hicieron? Creemos un tercer plazo, que es el plazo de crimen organizado. Y entonces, ahora ya tengo, yo como fiscal tengo 3 años para investigar a alguien preliminar por crimen organizado. Y así tengo mi semáforo siempre en verde. No importa que no sea crimen organizado. Con que cumplan 3 personas, los junto y digo que es crimen organizado y los calificas. Y entonces tengo 3 años para investigarlos, siempre en una sin calma, sin semáforo con presión. Entonces yo creo que el principal problema ha sido justamente eso. Es más, en su momento el fiscal Chávez Contreras hizo una culpa y dijo, señores, asumo la culpa de que hemos venido aplicando mal el delito de crimen organizado. Porque a todos le hemos imputado crimen organizado. Claro, porque obviamente yo fiscal común veo un caso que está más o menos difícil, es sobrecarga para mí, mejor se lo paso a crimen, y el crimen lo ve. El crimen finalmente tiene 3 años para investigar y en 3 años pues verá. Claro, el ciudadano de pie que está sometido a una investigación por crimen organizado no lo ve de esa manera, definitivamente. Es el que padece el estrés, el que padece la complicación de entender por qué se le investiga por una situación en la que no hay apariencia delictiva. Pero yo creo que ese ha sido el principal problema de las diligencias preliminares y es algo que hoy, por ejemplo, se ha visto de manera palmaria cuando se hizo la modificación de entregar en teoría la investigación preliminar a la policía. Porque claro, el debate de entregar la investigación preliminar a la policía es eso. Claro, si yo entiendo la investigación preliminar como una extensión de la preparatoria, es peligrosísimo entregar esta investigación a la policía. Y yo creo también ahí. Pero si yo entiendo que las diligencias preliminares más bien están orientadas a lo que ya hemos dicho, individualizar el presunto autor, guardar evidencia al presunto agraviado que la acción penal no está escrito, que no hay ningún requisito de procedibilidad, eso es perfectible para que cualquier policía lo pueda hacer. Porque es básicamente hacer una suerte de cuestionario, identificar y tomar 2 testimonios para saber. Y eso sí se puede acotar en un plazo de 60 días, que es el que prevé el código. Totalmente. Pero claro, la discusión es cuando yo asumo que la investigación preliminar es equiparable a lo que yo puedo hacer en investigación preparatoria. O sea, claro, si yo quiero hacer pericias, quiero hacer X situaciones o pruebas mucho más complejas que se deben hacer en la formalización de investigación preparatoria, cuando ya está formalizada. Que es para eso, ¿no? Que es para eso. Entonces, ahí sí tengo un problema, porque le estás dando toda la fuerza a la policía para que la policía tenga la posibilidad de archivar o no un caso. Entonces yo creo que ahí es donde se ha visto de manera palmaria una discusión que ha pasado por desapercibida. La gente ha preferido llevar el debate, oye, la policía puede llevar o no las diligencias preliminares, pero sin primero analizar qué cosas tenemos. ¿Cuáles son sus efectos? Exacto. Y cuáles son los presupuestos de las diligencias preliminares. Correcto. Y mira, al final, por lo que estamos viendo, este tema de semáforos, este tema de que el fiscal no sienta la presión de que está en ámbar rojo y por tanto se le están venciendo los plazos y más cómodo se le hace pues calificar porque simplemente tiene la facultad para hacerlo, como una organización criminal, cualquier grupo de personas pudiendo ser coautores o una banda si se quiere. Finalmente estamos frente a lo que yo siempre vengo diciendo, no es un tema de la norma, no es un tema de la jurisprudencia, sino es un tema de personas, de ser un poco más honestos con lo que se está haciendo y quizás hablar hasta de un poco de mayor sensibilidad al momento de administrar justicia, porque claro, el Ministerio Público de alguna manera es parte de la administración de justicia y poder aplicarlo de la mejor manera, de manera correcta, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque con un ejemplo concreto, como citabas esta casación de la libertad que extiende la investigación preliminar que no supere hasta lo que supera el plazo de investigación preparatoria, pero si nos vamos al artículo correspondiente que establece el plazo de investigación preparatoria, si bien te dice 120 días y con una prórroga de 60 más, entonces la Fiscalía muchas veces cumple los 120 días, pero por alguna razón que, vuelvo y digo, ya es tema de personas, porque queda clarísimo cuál es el fin y naturaleza de las investigaciones preliminares, hace uso de esos 60 más cuando uno le plantea control de plazo, por ejemplo, que hemos visto en la práctica y lo he hecho, al cumplir sus 120 días, dice no, y lo ha hecho, por ejemplo, en el día 123, 24, 25, y le decimos que ya no puede porque lo ha hecho muy posterior al vencimiento de los 120 días, lo hubiera hecho en el día 120 o en el 119,
Y ellos sacan la interpretación de que en ese articulado del plazo de investigación preparatoria dice, no, punto seguido, prorrogable por 60 más, y como la casación dice que no puede superar el máximo del plazo de la investigación preparatoria, y como eso está dentro del mismo párrafo y es un punto seguido, eso incluye el máximo. O sea, ya no es 120, sino más los 60 son 180 días. Y los jueces, como bien señalas, por más siendo, en teoría, garantes, pues dicen, no, sí, efectivamente, esa es la interpretación correcta de la norma, no solo esa casación no se refiere a los 120, sino al total, que son 180. Y cuando uno le discute el espíritu de la discusión que todos estamos conversando aquí y de la propia Corte Suprema, sin temor a equivocarme, era en el plazo de 120, porque estábamos hablando de estirar la preliminar y no le puedes estirar 60 más. No, esa es la interpretación. Entonces, vuelvo a lo mismo, es un tema también de tener mayor, digamos de alguna manera, sensibilidad con lo que se está haciendo a conducir una investigación. Sí, por supuesto, ¿no? Qué duda cabe. Definitivamente es importante la sensibilidad de los operadores del sistema de justicia, ¿no? Hay un proverbio que por ahí reza que aquellas personas que estamos involucradas con el proceso, que estamos involucradas con este tipo, como los médicos en alguna profesión, en el camino del tiempo perdemos cierta sensibilidad que es importante cuando atendemos casos como estos. O sea, claro, desde la perspectiva del funcionario del servidor público que trabaja como juez, como fiscal, probablemente sea un caso más, pero es importante tener esa empatía con respecto a la persona que está detrás del proceso, que tiene un estrés, que está gastando probablemente un abogado defensor, y que si no lo tiene un problema mayor porque siente una mayor indefensión, ¿no? Pero lamentablemente existen casos donde, como tú bien dices, están preocupados más bien por una apreciación personal. Yo recuerdo, ahora que tú comentas esto, que en su momento, durante el gobierno de Alan García, si bien es cierto el proceso se implementó de manera progresiva, había una sensación de inseguridad muy fuerte, y entonces no hubo una mejor medida que disponer el adelantamiento de la vigencia del Código Procesal Penal a nivel nacional, pero solamente algunos artículos que estaban referidos a la prisión preventiva. Pues yo te decía al inicio de nuestra entrevista que la implementación de una política pública es más allá de cambiar el chip de un día a otro, sino que hay una capacitación, una formación. Entonces, en la mitad de estos judiciales a nivel nacional, digamos que unos 60 artículos del código se implementaron de la noche a la mañana sin ninguna capacitación. Yo recuerdo, de manera de anécdota, que se implementó el código y entonces habían detenidos, y entonces el código dice que quien dispone de la libertad es el fiscal. En el código de procedimientos quien disponía sobre el juez. Entonces yo recuerdo clarísimo, me acuerdo como si fuera ayer, que el día que se implementó, los fiscales en conjunto fueron al despacho del equipo técnico, nos elaborábamos y le dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, el código dice que usted tiene que disponer. No, yo no voy a disponer libertad. Yo lo voy a poner a disposición del juez y que sea el juez. Fueron a donde el juez le levantó un acta y les dijo que no podía recibirlo, que en todo caso, o sea, se peleaban por ver quién tiene que dar libertad porque ninguno quería dar libertad. O sea, el pobre ser humano que estaba siendo detenido en ese momento, culpable o no, tenía que ser sometido a un problema de los operadores de justicia que en ese momento no querían resolver un tema que probablemente con la capacitación debía se podría haber tenido. Ya luego, el camino del tiempo, ya es más claro, es indudable que el fiscal va a decidir la situación jurídica del detenido. Pero muchas veces, por ejemplo, se pide un requerimiento de prisión preventiva en la misma línea, porque el fiscal teme a qué va a pasar si es que no dispone de la libertad. Y eso es justamente esa ausencia de sensibilidad de la que venimos hablando, ¿no? Correcto. Ahora, de alguna manera se ha tenido que recurrir a esta figura del control del plazo también para frenar, no digamos abuso, porque vamos, también hay fiscales y fiscalías que probablemente estén desbordando con la carga y no lo hacen pensando bien de una manera malintencionada, sino pues razones existirán, pero de todas maneras se necesita cautelar o controlar que no se excedan en exceso en esos plazos de investigación, y por eso es que existe este mecanismo de control. Pero aquí hay también un tema que ha saltado en la práctica y no sé si te ha pasado, pero estoy seguro que sí, porque es pan de cada día, que a pesar de estar vencido el plazo, y si no le pones ese control de plazo, o si le pusiste
en aviso al fiscal, porque previamente hay que pedirle que dé por finalizada su investigación en una etapa preliminar, y si no lo hace, pues se recurre al juez, ¿no? Vía control de plazo, y hasta que el juez te programe audiencia han pasado, pues, no sé, 1, 2, 3 meses, ya. En realidad, demasiado tiempo, pero en ese lapso de tiempo la fiscalía seguía y seguía investigando y citando y citando. Y entonces uno en un inicio, pues, muy estricto con la norma y apasionado, ¿no? Decir, tú ya no puedes investigar, entonces ese acto de investigación es nulo, ese otro acto de investigación también es nulo porque lo has hecho fuera del plazo, ¿no? Aplicando este tema de preclusión que hablabas. Pero finalmente caía todos los argumentos en saco roto porque no se puede anular ninguna de esas investigaciones realizadas fuera del plazo. ¿Cómo se responde eso? Eso es verdad, ¿no? O sea, la jurisprudencia es válida y yo creo que es correcto ese razonamiento de que no se puedan anular los actos de investigación. Sin embargo, lo que no se ha establecido es entonces cuál es la medida compensatoria. O sea, porque cuando hablamos de la afectación de un derecho fundamental y de que hay que tutelarlo, hay que establecer cuál es la medida a través de la cual yo voy a restituir ese derecho fundamental. Entonces, si nosotros revisamos un poco la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana recoge primero el método para poder implementar o en todo caso identificar la afectación al plazo razonable. Entonces ellos, siguiendo la línea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dicen, oye, hay que revisar 3 elementos: comportamiento del fiscal, comportamiento del abogado defensor, complejidad del asunto. Y en algunos casos dice la situación jurídica de esta persona, porque no es lo mismo una persona que está privada de libertad que una persona que está en libertad. Entonces, a partir de esos criterios se establece cuándo se ha afectado y cuándo no se ha afectado el plazo razonable. Ahora, claro está que en el caso de la Corte Interamericana estamos hablando de plazos muchas veces de meses o de años o de muchísimos años. Pero además de identificar la Corte Interamericana la responsabilidad del Estado, en todos los casos hay una medida compensatoria, que siempre es económica. La pregunta es, ¿qué medidas compensatorias se adoptan en control de plazo? O sea, no conozco un solo control de plazo que adopte alguna medida compensatoria. ¿Qué cosa es una medida compensatoria? Una medida que busque restituir ese plazo que tardío. O sea, cuando el Tribunal Constitucional identifica que se ha afectado el plazo razonable, establece una medida compensatoria. Oye, tú tienes un plazo de 8 meses, pero te lo voy a reducir a 3 porque ya se ha afectado mucho el plazo razonable. Pero cuando hablamos de un control de plazo, ocurre, oye, sí, fundado tu control de plazo. Tiene razón, el fiscal se venció en el plazo. Mándalo a control interno. ¿Eso basta? Exacto. Y este tema no es nuevo, ¿eh? Hay un proyecto que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en 1996 planteaba que se tipifique como delito aquellos jueces o fiscales que dilaten indebidamente los procesos. O sea, no llegó a mayores, pero finalmente es algo que creo yo falta o podría ser un planteamiento de mejora en su momento para poder establecer cuál es la consecuencia jurídica aplicable para el control de plazo, en especial en los supuestos de diligencias preliminares. Claro. ¿No? Algo que me permita a mí de la otra parte saber compensar. Porque lo contrario es lo que finalmente puede hacerse en cualquier caso de responsabilidad. Declaran fundado mi control de plazo y claro, con ese fundado ya está demostrado que han afectado mi derecho al plazo razonable. Entonces, claro, es ir luego vía indemnización y demandar a ese fiscal y decirle, oye, fiscal, por tu culpa, ese plazo razonable a mí me genera una aflicción. Indemnízame. Yo creo que probablemente eso podría agilizar o remover por lo menos un poco la sensibilidad de los fiscales para poder ser un poco más respetuosos del plazo razonable. Claro, y sobre todo cuando se identifican, como bien señalas, citando estos presupuestos para determinar en qué momento se afecta y por quién este plazo razonable y si efectivamente es en contra del investigado o el imputado, vemos que se les plantea o piden una prórroga de plazo cuando tú haces un análisis cronológico de los actos de investigación y ves espacios vacíos de 3, 4, 5 meses y todavía le pides prórroga, pide prórroga y el juez, a pesar de que tú le dices, porque también para controlar esto, no necesariamente para que nos entiendan los que están viendo y que definitivamente lo han podido ver en la práctica, es ir a un control de plazo o una suerte de control de lo que está haciendo dentro del plazo que tiene la fiscalía de su investigación es cuando haya vencido. Sino que cuando pide una prórroga realmente se justifica y cuando tú ves dentro de este espacio, como te decía, hay 3, 4, 5 meses vacíos, pero te pide una prórroga más de 8 meses. Entonces, y el juez se las da. Entonces ahí queda claro que es manifiesta. No sé si la negligencia para no calificar a la fiscalía, pero queda claro que ahí hay una particular, si se quiere,
intervención de la Fiscalía en afectar el plazo razonable. 5 meses, 6 meses sin hacer ningún acto de investigación, un impulso, una providencia, y te pide una prórroga más. Sí, en efecto, ¿no? Eso es completamente cierto, ¿no? O sea, ¿en qué medida el juez es contra la Robinson? Porque claro, yo hago una línea de tiempo y digo, a ver, son 8 meses de investigación, y en 8 meses de investigación se han llamado a 2 declaraciones y no ha habido más. O sea, en 8 meses. O sea, y el tema está sentado, ¿no? El Acuerdo Penal 1 2019, cuando hace referencia a la prisión preventiva, establece expresamente, dice, no puede ser considerado como un presupuesto para la prórroga de la prisión preventiva o para el plazo de la prisión preventiva, los plazos muertos. Esto es demora judicial, huelga judicial, proceso fiscal, transporte, porque esos plazos no son atribuibles al imputado. Entonces, si el Estado no tiene la capacidad para atender esta situación, esa afectación a su plazo razonable, no le puedes atribuir a este pues con consecuencias tan complejas como finalmente, bueno, espera, pues 8 meses más, que son 8 meses más. Porque definitivamente una investigación en la etapa en la que se encuentre para cualquier persona, y más allá del delito que se le impute, genera una incomodidad, una preocupación, un estrés, un trauma, etcétera, ¿no? Además de los efectos negativos que generan algunos delitos, ¿sí? Bien sabemos que, por ejemplo, el lavado de activos, ni bien se inicia la preliminar, nada más el sistema financiero cierra todas sus puertas a la persona que esté sometida a una investigación de lavado. Entonces, una situación de esta tiene que ser tomada muy con paños fríos, con especial objetividad por parte de los operadores de justicia. Claro, ahora tú, como bien señalas, ¿no? Esto establece la Corte Suprema que estos plazos muertos no se pueden utilizar, ¿no?, para prorrogar prisiones preventivas y todo lo demás. Pero también debería establecerse, para así no sean medidas cautelares personales, como la prisión preventiva en este caso, también para no prorrogar el plazo. Porque de alguna manera, si no hice nada por alguna razón durante un tiempo muy prolongado, entonces, yendo un poco a las consecuencias que hablábamos hace un rato y decías, ¿cuáles son esas consecuencias reales de esta afectación del plazo razonable? Ya, no estuve en prisión preventiva, estuve en libertad. Pero qué duda cabe que genera una gran incertidumbre estar sometido a una investigación en materia penal. Entonces, y el fiscal, 5, 6, 7, 8 meses no hizo nada, y lo va a prorrogar, y el juez le da la prórroga, entonces hay una vulneración manifiesta al plazo razonable con un comportamiento objetivo por parte de la Fiscalía y hasta con la propia decisión del juez. Entonces, alguna consecuencia debería tener. Así como no se permite usar esos plazos muertos para las prisiones preventivas, también sería aquí para ya no seguir prorrogando y que el juez, pues, bueno, lamentablemente en nuestro país, los jueces y los fiscales necesitan que esté descrito básicamente en piedra para que lo apliquen y no quieren aplicar esa suerte de control, de proporcionalidad, de razonabilidad y de protección de derechos fundamentales porque simplemente su consecuencia sería no te doy la prórroga y termina tu caso. En efecto, ¿no? En efecto. Ahora, claro, esto obviamente es más latente en aquellos casos denominados emblemáticos donde vienen todas las luces encima, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Definitivamente no se tiene claro o finalmente no se destaca la importancia de garantizar el plazo razonable de un proceso. O sea, en qué medida esto puede afectar a una u otra parte. Lo que pasa es que no se ha sentado un precedente a nivel nacional o internacional en el que se diga, oye, la afectación, incluso a nivel de investigación, sí genera efectos nocivos en cualquier persona. Hasta la presunción de inocencia, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Finalmente está sometido a un escarnio público porque ahora que incluso se difunde esto por Justicia TV y demás, es una cuestión particular, ¿no? Porque el código es muy claro en decir que la investigación preparatoria es reservada. Sin embargo, tú prendes Justicia TV y tienes prisiones preventivas, embargos, pero eso en teoría es reservado. Entonces, y yo no veo que haya un debate previo en el que finalmente se consulten si estás de acuerdo con que se difundan tus datos. O sea, finalmente, si el Poder Judicial decidió que esa audiencia sea pública, va a ser pública, ¿no? Y claro, como tú dices, con eso está más que afectada a la presunción de inocencia. Y sobre todo porque las personas están sometidas a ser consideradas sospechosas permanentemente mientras no se acabe la investigación. Son consideradas sospechosas. Entonces, su presunción de inocencia está claramente ahí en tela de juicio, ¿no? O sea, está vulnerable. Por supuesto, ¿no? Y como mencionábamos, ¿no? Incluso hay delitos que por su propia naturaleza ya generan esa afectación, ¿no? El lavado de activos o la organización criminal, hoy por hoy que los medios de comunicación difunden solamente un organigrama, ¿no? Sin saber los hechos. O sea, finalmente es la sola difusión de la foto de un conjunto de personas y que digan esta es la organización criminal X, o sea, ya eso atenta contra su presunción de inocencia.
Pues evidentemente nadie que ve una foto de alguien en un cuadro donde digan que es una organización criminal va a querer tener algún tipo de contacto, contrato y demás. Y eso sí afecta de manera significativa la presunción de inocencia, ¿no? Entonces, para ir un poco terminando, esa idea de esta reforma del proceso penal con la que se quiso acabar con esa idea del antiguo Código de Procedimientos Penales, no solamente en el aspecto escritural, sino también de acabar con eternas investigaciones abiertas. Y se dijo, bueno, y la norma lo dice, pero finalmente no se aplica, que con esto se iba a acabar esa indeterminación y alargue innecesario de tantos años de una investigación encarpetada, y que esto iba a ser más célere, teniendo juez de garantías, llevando a las personas a la real etapa importante de un proceso, si es que amerita llegar, que es el juicio oral. ¿Tú crees que ya de cara a todos estos años que ha transitado con la aplicación del Código Procesal Penal del 2004, se está cumpliendo con el objetivo? Yo creo que no. Yo creo que una figura que hay que restablecer y que quizá tiene mucho que ver con cuestiones de gestión es el rol del juez de la investigación preparatoria. Yo creo que si el juez de la investigación preparatoria, el perfil de este juez es un juez constitucional más que penal, probablemente el enfoque y el tipo de decisiones va a ser distintas, ¿no? Yo justo conversaba en algún momento con algún colega que había sido juez por algún tiempo y le planteaba un caso real y le decía, tengo un caso donde un funcionario es investigado preliminarmente por un delito de corrupción de funcionarios por 3 años y medio en preliminar. Yo no era su abogado, el abogado que es con el que estaba patrocinando nunca advirtió. Sin embargo, luego de 3 años y medio formalizó la investigación preparatoria. Formalizó investigación preparatoria por 8 meses y venció los 8 meses y hizo una prórroga. Entonces, ahí, a ese momento yo ya era el abogado y planteo en paralelo un control de translibación al juez. Sumemos 8 meses más 3, está más que vencido. No tiene sentido la prórroga. Y entonces el juez me resuelve en el sentido siguiente: infundado autocontrol, porque tú has consentido el plazo de la figura de la diligencia criminal porque nunca has sometido a solicitado control, y entonces asumimos que tácitamente tú has consensuado. Y eso no existe. Entonces yo le decía, entonces él me decía inicialmente, sí, es que tiene razón, me dice, ¿no? Pero yo decía, convalidado. Claro, pero si tú te pones los lentes del juez constitucional, o sea, aquí el plazo es uno solo. Y finalmente caímos en lo cierto. Si yo este proceso lo pasaría a un proceso de amparo por afectación al plazo razonable, yo creo que es altamente probable que un juez constitucional me declare fundado por la afectación al plazo razonable. Pero ¿por qué tengo que tener dos decisiones disímiles si finalmente el derecho es uno solo? No debería ocurrir. Yo creo que mucho pasa por el perfil del juez de la investigación preparatoria. Hay mucho temor. Pero, y esto pasa incluso en la etapa intermedia, porque hay discusiones con la imputación y el control de la acusación. Es eso. O sea, finalmente no está claro qué cosa involucra una imputación concreta, ni mucho menos el efecto de este en el derecho de defensa. Entonces, mientras eso no esté claro, el juez tampoco va a pretender garantizar esa reunión. Es parte de la formalidad, probablemente. Entonces, en la medida que más o menos se transcriba el resumen de los hechos que están en la formalización, probablemente esto pase por alto, ¿no? Y es un poco la problemática que tiene el modelo en este momento. Y con lo que acabas de mencionar con la etapa intermedia, se me acaba de ocurrir lo siguiente. Se ha venido distorsionando, viendo el proceso penal en todas sus etapas y toda su estructura, creo que poco a poco como un cáncer, ¿no? Como una manzana podrida que cada vez se está pudriendo más, me refiero. Se pervirtió las diligencias preliminares. Se pervirtió lo que es los plazos de la investigación preparatoria, por no hablar de otras figuras. Existe mucho temor de los jueces por alguna razón, y usando en términos sencillos para que nos entiendan, muchas veces lamentablemente, van a disculpar los señores jueces, pero sacan cuerpo por algún temor de que venga solo de control, de que le estén cuestionando que por qué ha declarado fundada, que está contribuyendo a la impunidad, olvidándose que también son jueces de garantías. Y claro, y también se ha pervertido, ¿no? Hemos visto, bueno,
hay que también rescatar que muchas veces también se ven jueces que realmente aplican y hacen respetar lo que significa una etapa intermedia. Pero en la gran mayoría, lamentablemente, lo digo por los casos que vengo participando como abogado litigante, también se ha pervertido también la etapa intermedia, por lo que acabas de decir. Vas a un tema de control, lo que es imputación concreta o no, básicamente repiten lo que dice la preparatoria y no lo quieren devolver, o si lo devuelven dejan que cambie la imputación. O sea, no hay una suerte de verdadero control y sin ir muy lejos, en este caso emblemático de caso Cócteles, se devolvió hasta 19 veces. Entonces ya eso fue el extremo de la perversión de la etapa intermedia. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Que este cáncer llegue a contaminar el juicio oral? Porque lo que nos está diciendo todo este tiempo que ha venido aplicándose el Código Procesal Penal se ha ido pervirtiendo etapa tras etapa. Y hemos llegado a la intermedia con ese nivel de escándalo, por decirlo así, de devolver 19 veces la acusación sin ninguna consecuencia. ¿El juicio oral también logrará contaminar? ¿Qué opinas? Yo creo que vamos en ese camino, ¿eh? Yo creo que el activismo judicial ha llevado un poco a ese camino y estamos en eso. Y probablemente, aunque sea una decisión que a mi modo de ver es justa y razonable, se evidencia en el caso Cócteles. O sea, el hecho de que un juez decida anular el juicio en pleno desarrollo del juicio ya es una muestra de la desnaturalización del proceso penal de 2004. O sea, esa es una situación que se tenía contemplada, no podía pasar, y para evitar que pase se creó la etapa intermedia. Exacto. Entonces, pero si hemos llegado a eso, teniendo una etapa intermedia, entonces definitivamente esto va a pasar con mayor recurrencia. O sea, yo recuerdo que esto ocurre a partir de algunas decisiones de la Corte Penal Nacional. Porque el razonamiento hasta hace unos 6 o 8 años atrás era, ok, la imputación fue defectuosa, Fiscalía se equivocó, llegaste a juicio, y la consecuencia jurídica de esto es, perdiste el caso. Esto es absolución. Porque como en cualquier proceso, hay dos partes, y si alguna de las partes plantea una mala demanda, obviamente se va a perder. Así es. ¿No es cierto? Y entonces, en este caso, perdió la demanda. Entonces, la Corte Nacional cambió y dijo, no, eso genera impunidad. Eso es, Y entonces, en esa lógica dijo, entonces, como genera impunidad, hay que anular. Y por primera vez establece, hay que anular hasta la etapa intermedia. Y entonces, con eso dices, oye, entonces estás demostrando la ineficiencia de la etapa intermedia. Así es. Y entonces, si puedes hacer eso, puedes hacer cualquier cosa. Se está avalando de alguna manera la ineficiencia, y un ejemplo más, que actualmente se permite apelar los autos de enjuiciamiento. Entonces, realmente la gran pregunta aquí es, ¿se está cumpliendo, o el juez de garantías, en este caso, el juez de investigación preparatoria, está cumpliendo su rol en la etapa intermedia, que se le permite apelar su auto de enjuiciamiento? Indirectamente le estás diciendo que su trabajo no estaría bien hecho. Y lo peor es que las salas realmente puedan advertir y anulen su auto de enjuiciamiento. Entonces, al final esto se entrampó. Por supuesto, porque tiene una serie de vacíos. Yo ya tengo ahorita decisiones en dos sentidos. Tengo decisiones donde algunos juzgados me han dicho, admítase la apelación, suspéndase el juicio hasta que se resuelva. Así es. Y tengo otro donde dice, apelación sin efecto suspensivo, como que sea juicio. Entonces, ahí es un problema. ¿Qué va a pasar cuando la sala, en el hipotético caso, primer supuesto, agarre y te diga, fundada tu apelación? Va a tener que anular toda la etapa intermedia. Correcto, claro. Porque finalmente el control sustancial y el control probatorio se hace a partir de la existencia de un control formal válido, que es la imputación concreta. Primer supuesto. Segundo supuesto, se declara infundado. Me equivoqué yo, la sala le dice, no, si hay una acusación, si hay una imputación concreta, te vas a juicio. La sala o el juez de juzgamiento determina que no hay imputación concreta. ¿Se va a ir contra la decisión de una sala? ¿O es que ahora sí podría declarar que está dando una imputación que no es concreta, que no está bien individualizada, corresponde a la absolución? Entonces, finalmente llegamos a lo mismo, ¿no? Tenemos un proceso que va a durar años de años, que va a habilitar la posibilidad de prescripciones. Pero no es un problema de la ley, es un problema que se ha ido generando, desvirtuando el Código Procesal Penal. Bueno, esperemos que esto mejore en algún momento. No hay que perder la fe ni la esperanza de utilizar estos espacios donde podamos reflexionar de manera crítica para
poder cambiar en algún momento esto. Estamos seguros que en algún momento tiene que reconducirse y esto pasa por mayor investigación, mayor lectura, mayor reflexión por parte de los operadores de justicia, incluyendo los abogados también. Sí, no, incluyendo los totalmente. abogados. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros esta noche. No, por favor, a ti encantado y en efecto saludo contigo una vez más la gentil invitación y creo yo que esa reflexión que venimos haciendo es para todos los operadores, abogados, jueces y fiscales, porque claro, los jueces no resuelven si es que nadie pone sobre la mesa el problema. Y lamentablemente ocurre que hay algunos abogados que finalmente van a las audiencias y no ponen sobre la mesa los temas a debate. Si no se pone sobre la mesa a debate alguno de los tópicos en los que más o menos hemos visto, probablemente esto vaya a irse decantando por el sentido que siempre han tenido las cosas, distorsionando el modelo y es algo que creo nos afecta a todos. Es correcto. Bueno, nuevamente gracias, espero tenerte nuevamente en nuestro programa. Amigos, llegamos al final de nuestro programa, no sin antes quería irme invitándolos nuevamente a adquirir las nuevas publicaciones de la editorial Grishley, la teoría de la argumentación jurídica de Fabio Sequeira y la publicación del profesor Jordi Ferrer sobre la motivación en razonamiento probatorio. Están invitados a adquirirlos para poder degustar de su lectura porque son obras bastante rigurosas por los autores que ya acabo de mencionar. De por sí ya garantizan la calidad de las investigaciones. Nuevamente muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.